de recursos humanos. Sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Es una clase muy importante. Les pido que estemos todos atentos desde el inicio, porque hoy vamos a ver la evaluación del desempeño y la gestión del talento. Hoy traigo bastantes ejercicios, dinámicas, prácticas, para que todos podamos entender cómo desarrollar una evaluación de desempeño en una organización. Por lo tanto, el objetivo de nuestra clase de hoy será aprender todos los conocimientos teóricos, aprender cuáles son las herramientas prácticas y también cuáles son las tendencias actuales necesarias para diseñar, implementar y gestionar un sistema de evaluación del desempeño efectivo, sobre todo que esté alineado con la estrategia organizacional y orientado, ¿por qué no?, al desarrollo del talento humano. Sin más preámbulos, sean todos bienvenidos y comenzamos. Sí, por favor, les pido que, como siempre, tomemos nota y si tienen alguna duda, alguna consulta al respecto sobre el tema, quieren darnos un ejemplo, analizar un caso en específico, quizás ustedes tengan, es bienvenido. Pueden levantar la mano, les damos el acceso para que usen el micrófono o en su defecto pueden utilizar el chat y de esta manera hacer de la dinámica pues más activa, ¿sí? Vamos a primero a conocer, para hablar de evaluación del desempeño, vamos a primero a entender cuáles son los fundamentos teóricos. Y eso nos invita a la siguiente pregunta. ¿Qué es la evaluación de desempeño? Probablemente ustedes ya la han visto, ya sea a profundidad o no, ya sea que les haya tocado participar en alguna evaluación de desempeño, ya sea como ejecutores o como evaluados también. Si han tenido experiencia en recursos humanos, cuéntenme si es que ya la han visto o no, qué tipo de evaluación han visto o no. Pero hoy vamos a procurar mostrarles a ustedes cómo hacer, implementar, cómo desarrollar una evaluación de desempeño desde cero, desde la base, desde el inicio, desde el diseño hasta el final. Vamos a ver también los KPIs, que es importante hablar de KPIs y casi van de la mano con la evaluación de desempeño. Y al final vamos a ver cómo estos resultados se complementan con nuestra gestión del talento, ¿ok? Entonces, ¿qué es la evaluación de desempeño? Es un proceso sistemático para medir el rendimiento de los colaboradores frente a los objetivos organizacionales, abarcando competencias, aptitudes y resultados. ¿Ok? Nuevamente, es un proceso sistemático, claro que sí, porque requiere una planificación, un análisis completo. ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Cuál es la razón de ser de esta evaluación de desempeño? Pues esta evaluación va a medir el rendimiento. ¿De quién? De los colaboradores, de los trabajadores de la empresa, para ver si es que este rendimiento, esta productividad, este desempeño se alinea o no con los objetivos que tiene la empresa, con los objetivos organizacionales. ¿Y cómo lo voy a medir? Muy probablemente con la evaluación de competencias, con la evaluación de aptitudes y resultados de productividad, ¿ok? Tal y como lo indica Dolan en el 2007, la evaluación de desempeño es un proceso sistemático para medir, evaluar e influir sobre los atributos, comportamientos y resultados relacionados con el trabajo. Por lo tanto, ¿cuál será el objetivo de esta evaluación de desempeño? Pues aquí lo tenemos. Mejorar la productividad, definitivamente. Evaluación de desempeño siempre va a estar acompañado a un análisis, un screening, una evaluación, como bien indica el nombre, porque el objetivo va a ser saber cómo está la productividad y qué hacer para mejorarla, cómo está mi motivación, cómo está el desarrollo del talento, cómo puedo desarrollar el talento y también a futuro me va a permitir planear, diseñar y por qué no aplicar una distribución estratégica de mi talento humano, de mis recursos humanos, ¿ok?
Para eso sirve la evaluación de desempeño. No es solamente para saber quiénes están cumpliendo o no con la meta, quiénes debo renovar contrato y quién no. No necesariamente, ¿ok? Salgamos un poco del enfoque tradicional y cuando veamos la definición de evaluación de desempeño, recordemos un poco el enfoque que vimos en la clase 1, el enfoque más actual, el enfoque de nuestro economista, que nos hablaba de ver al talento humano como una inversión. Y para ello, yo tengo que invertir en la potencialización, pero para yo saber qué habilidades, conocimientos y técnicas de mi talento humano tengo que potencializar, tengo que yo saber evaluarlos. Y para eso está esta herramienta, para eso está esta gestión, este proceso. Poder medir, evaluar cómo están mis colaboradores para en función a eso yo tomar decisiones y planificar cómo voy a gestionar mi talento humano. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los modelos clásicos de evaluación de desempeño? Miren, existe la autoevaluación, se da en algunos casos, van a depender mucho del puesto, el perfil o la estrategia del área de recursos humanos. Está la famosa evaluación 180, que es cuando no solamente se evalúa al trabajador, sino también se evalúa al jefe inmediato. Recordemos, y la evaluación 360, que es la que evalúa todo, el trabajador, jefe inmediato, pares, comunicación interáreas y, ¿por qué no?, cliente externo. Y la evaluación por competencias, que es la que hoy en día está ganando o ha ganado mayor amplitud en el campo de recursos humanos y la que hoy vamos a desarrollar de inicio a fin, ¿ok? ¿Cuál es la frecuencia recomendada, entre comillas, para aplicar en la organización esta evaluación de desempeño? La mayoría de autores recomiendan una evaluación semestral o anual, aunque hoy en día se ha encontrado casos, y ya los vamos a ver más adelante, de empresas, de organizaciones que suelen aplicar una evaluación casi de manera quincenal, o hasta en algunos casos semanal. Va a depender mucho de la necesidad de la organización. Por eso es que es muy importante que ustedes sepan que la evaluación de desempeño puede tener bases teóricas afines, una línea base estándar, pero de ahí al modelo que se deba aplicar, esto debe ser analizado y elegido en función a la necesidad y la realidad de la organización, porque no todas las empresas son iguales, no todas las organizaciones tienen la misma estructura, el mismo contexto, las mismas problemáticas. Entonces, como gestores de recursos humanos, lo ideal es tomar esta base y adaptarla, alinearla a los requerimientos de cada organización, alinearla a los objetivos organizacionales. ¿Ok? ¿Para qué sirve entonces la evaluación de desempeño? Rápidamente vamos a ver que sirve para ofrecer un feedback de la productividad de los trabajadores, ofrecer un feedback también a nivel general de cómo se está marchando la gestión y producción de las áreas de trabajo de la empresa, etcétera. También nos ayuda, ¿por qué no?, para decidir ascensos o decidir, en el peor de los casos, desvinculaciones laborales con aquellos trabajadores que quizás no rindan de la manera en la cual está visionando la empresa, de la manera en la cual lo necesita la empresa. Nos sirve también para fijar metas, metas de productividad, metas, ¿por qué no?, de desempeño, de satisfacción, metas de capacitación, desarrollo, etcétera. Ahora vamos a ver un poco con los KPIs. Y también nos sirve para impulsar la formación y la motivación, porque al ser una evaluación general, no solamente de la productividad, sino también si aplicamos una evaluación por competencias, me va a permitir saber cuáles son las falencias presentes, cuáles son los aspectos que falta mejorar y por lo tanto hay que incidir más y prestarle atención para desarrollar un plan de capacitación o de desarrollo del talento, recordando un poco lo que vimos en nuestra clase anterior, ¿ok? Definitivamente la evaluación de desempeño va a tener un impacto, ya sea que el porcentaje más alto
tenga un buen desempeño o mal desempeño, sí o sí va a haber una repercusión en la organización, porque el informe de la evaluación de desempeño, mis resultados, me van a permitir mejorar todo lo que esté mal, incluyendo la comunicación. Si hay problemas de comunicación en las entrevistas, en las encuestas que se aplicaron, en el análisis, en los feedbacks que estamos recibiendo, detectamos problemas de comunicación en el momento. Si se identifican de manera oportuna, el gestor de recursos humanos ya va a ir tomando nota de cuáles son estas falencias para poder corregirlas, ya sea después del plan post evaluación de desempeño o en el momento, ¿no? Darle solución al momento. Va a permitir también dar mayor claridad de objetivos. Si por A o B, digamos, un trabajador no tenía claro cuáles eran sus funciones, de repente vimos que se estaban mezclando con las de otro trabajador, otro colaborador, o de repente las áreas estaban pues teniendo dificultades para entender cuáles eran sus metas, sus indicadores, sus metas clave, pues la evaluación de desempeño ayuda a poder a clarificar todos estos objetivos y poder mejorar obviamente la comunicación. Y por último, damos a entender con la evaluación de desempeño que la empresa va a buscar la excelencia, va a buscar siempre mejorar. Y eso se transmite con nuestras acciones como gestores de recursos humanos y va a repercutir definitivamente en la cultura de la empresa, dándoles el mensaje de que estamos buscando la mejora continua. Y eso es lo ideal, ¿sí? No hay nada mejor que laborar dando el ejemplo. Si pedimos a los colaboradores que den lo mejor de sí, pues qué mejor que reflejándose en nuestras tareas como gestores de recursos humanos, sobre todo en una evaluación tan importante como la evaluación de desempeño. Muy bien. Entonces, hasta ahí espero que todo esté claro. Si tienen dudas, consultas, por favor, me interrumpen porque hoy tenemos bastantes puntos por ver. Hoy es una clase sin participación grupal. Solo quiero que ustedes se lleven lo mejor porque hoy voy a mostrarles cómo hacer la evaluación de desempeño de inicio a fin. Y para eso, pues, voy a tratar de aprovechar el tiempo lo más que se pueda. Así que, por favor, me interrumpen o escriben por el chat. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál es el ciclo de la evaluación de desempeño. Desde el diseño, desde el primer paso, que es el diseño, hasta su desarrollo. Miren, hay varias perspectivas, hay varios autores, incluso cada consultora maneja sus propios criterios. Ya los gestores han ido adaptando con la experiencia y también de acuerdo a la realidad de cada organización el mejor proceso que se pueda desarrollar y adaptarse al contexto. En este caso, les he traído un ciclo básico, ¿ok? Un ciclo de la evaluación que comienza por la definición de las competencias y los objetivos. Para yo saber qué es lo que voy a evaluar, si voy a elegir o ya elegí un modelo de evaluación de desempeño por competencias, tengo que yo saber cuáles son las competencias que yo voy a evaluar, ¿ok? Tengo que saber cuáles son los objetivos de esta evaluación, cuáles son, por lo tanto, el proceso que voy a llevar de inicio a fin. Y para poder ver cuáles son mis objetivos, yo recomiendo mucho los objetivos SMART. ¿Qué significa SMART? La S de específico, la M de medible, la A de alcanzable, la R de relevante y la T de tiempo. Es decir, trazar objetivos SMART. Trazar objetivos que sean específicos, es decir, que puedan plantearse de forma detallada y concreta. Objetivos que sean medibles, que puedan medirse con facilidad, que no sea un dato muy abstracto, que no sean conceptos o competencias que no se vean reflejadas con indicadores. Tiene que ser de una u otra manera cuantificable o cualificable, va a depender mucho del enfoque, ¿ok? Que trazar objetivos de evaluación que sean alcanzables, que vayan acorde con la realidad de la empresa, que sean realistas, porque de lo contrario, pues
La evaluación de desempeño no va a tener un target, un objetivo específico y puede que se nos escape la información. El otro objetivo, que también es importante, es que el objetivo que tracemos es que tiene que ser relevante, sí o sí. A veces he visto algunos casos que trazan 20, más de 100 objetivos, pero quizás algunos objetivos se pueden agrupar o en su defecto retirar de la lista. Lo ideal es tener un informe, un resultado de la evaluación de desempeño que sea conciso, que sea objetivo y que me pueda responder a los objetivos de la organización. Y para ello, los objetivos que yo trace en mi evaluación de desempeño como gestor de recursos humanos tienen que ser los más relevantes para la empresa, ¿ok? Y por último, los objetivos que yo trace deben estar dentro de un marco de tiempo apropiado, de tal manera que se pueda alinear con lo que necesite la empresa. Si yo he decidido hacer una evaluación semestral, si he decidido hacer una evaluación anual, pues quizás voy a tener un poco más de tiempo y con anticipación voy preparándome o voy preparando a mi equipo para ejecutar esta evaluación. Pero si es una evaluación que se va a hacer mensual, quincenal o en su defecto semanal, pues con mayor razón ya tengo que tener una planificación y un control exacto del tiempo. De lo contrario, pues la data, las métricas, los indicadores que yo recojan no van a apuntar o no van a responder al objetivo que yo he trazado. ¿Ok? El segundo ciclo de esta evaluación de desempeño implica medir justamente el desempeño mediante indicadores, pero para eso yo tengo que saber qué indicadores me van a dar la información que yo necesito para evaluar el desempeño por competencias, ¿ok? Por eso es que vamos a después a detallar más a profundidad porque es importante conocer cuáles son los indicadores que hay en el área de recursos humanos y cómo los debemos gestionar, ¿ok? En la tercera parte del ciclo, lo que tenemos que hacer es recopilar los datos. Más allá de los indicadores, más allá de las métricas, muchas evaluaciones de desempeño también involucran recopilar datos cuantitativos, como por ejemplo data de softwares, de RPs, por ejemplo, o de alguna ATS, si es que es de reclutamiento y selección. Si tenemos alguna RP, datos del personal, datos sociodemográficos, datos de rotación, de costos, etcétera. Podemos ya tener a la mano o ya tener claro de dónde voy a sacar mis datos. Si es que es información cualitativa a través de entrevistas o focus group con mis jefes inmediatos o líderes de equipo, pues ya anticiparme a la obtención de dicho feedback para que pueda ser analizado y si voy a aplicar autoevaluación a los trabajadores para poder contrastar de repente con una triangulación de datos, ya anticiparme y ver cuál va a ser el formato de encuesta o entrevista semiestructurada que voy a aplicar para recopilar todos mis datos. En la cuarta fase de este ciclo va a ser importante ver el feedback y el desarrollo, entender qué voy a hacer ya con mis resultados. Digamos que hasta aquí ya te analicé los datos, ya tengo los resultados y yo tengo que saber entonces qué voy a hacer con esos resultados, cómo los voy a entregar a los trabajadores. Voy a utilizar un sistema, voy a llamarlos de manera presencial y a manera de entrevista le voy a entregar los resultados, cómo les voy a dar el feedback de su evaluación de desempeño. Tengo que también pensarlo, planificarlo y ver también a nivel macro cómo voy a gestionar estos resultados, cuál va a ser mi plan de gestión del talento post evaluación de desempeño, para que así la información no quede en el aire. Lo importante es que la evaluación de desempeño repercuta en la organización con estrategias, planes o proyectos que se puedan ejecutar en base a esos resultados. Y por último, la última fase, sí o sí, va a requerir un monitoreo.
el monitoreo de cómo se han recibido los resultados, si es que ya se están aplicando las medidas correctivas en función a las observaciones encontradas o falencias, y si es que ya se está ajustando, ya sea por parte de las áreas implicadas o los jefes inmediatos o por parte de los mismos trabajadores. ¿Ok? Hasta ahí quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, alguien tiene alguna duda. De lo contrario, manito arriba, por favor, para confirmarme que estamos bien, que me están siguiendo y continuamos con la clase. Gracias, Mary, gracias, Alexandra, gracias, Juliana, gracias a todos. Perfecto. Me alegra, me alegra. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Entonces, como les comentaba anteriormente, este es un ciclo de evaluación básico, pero si queremos pues llevar un ciclo de evaluación, un ciclo ya no solamente de la evaluación de desempeño como tal, sino también que abarque todo, un ciclo de la gestión del desempeño, yo recomiendo estas 5 fases o etapas que prácticamente nos dan la clave para todo, ¿ok? Los que se van incorporando, muy buenas noches. Estamos viendo la clase de evaluación de desempeño. Estamos mostrando ahora y vamos a analizar juntos cuál es este ciclo de la gestión del desempeño, por qué es importante evaluar el desempeño laboral y vamos a ver cada una de estas fases de manera rápida. Veamos entonces, ¿por qué es importante evaluar el desempeño? Ya hemos visto la definición, ya hemos visto que es un proceso sistemático, que el objetivo va a ser medir. ¿Medir qué? Medir el rendimiento, medir el desempeño de los trabajadores. Y lo que yo mida, lo que yo vaya pues recopilando, voy a tener que verificar si efectivamente el desempeño encontrado, si efectivamente la información recopilada respecto a la productividad de los trabajadores va acorde o no con lo que espera la organización. Recordemos que el área de recursos humanos, de una otra manera, es el punto intermedio entre las necesidades de los trabajadores y las necesidades de la empresa, las necesidades de la organización. Entonces, sí es importante que nosotros podamos anticiparnos a este rol que jugamos dentro de la empresa, que lo tengamos muy claro y que en función a ello tomemos las decisiones para obtener el mejor resultado, no solamente como área, sino también como organización, porque estamos en un punto intermedio y toda nuestra gestión va a repercutir no solamente en la organización, sino también en los trabajadores. Entonces, volviendo aquí, este ciclo de la gestión de desempeño de 5 fases nos va a dar la clave de cómo es que debemos desarrollar un proceso de evaluación de desempeño de inicio a fin, teniendo en cuenta y tomando consideración de que es muy importante evaluar el desempeño porque se puede convertir en una estrategia organizacional, porque convierte una estrategia organizacional en resultados esperados. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la primera fase. La primera etapa de este ciclo de la gestión del desempeño es la planificación. Y en esta etapa es donde se van a organizar todas las actividades a desarrollar a lo largo de todo el ciclo a nivel integral. Es decir, en esta etapa, en la planificación, es donde se van a ejecutar los planes de comunicación, de sensibilización a la evaluación del desempeño y la capacitación de todos los colaboradores. Es importante que yo antes de aplicar una evaluación de desempeño informe a mis colaboradores que van a ser evaluados para desmitificar un poco el miedo que puedan generar la palabra evaluación de desempeño, para ayudarlos a entender que la finalidad no es fomentar despidos ni bajas, sino la finalidad, el objetivo va a ser la mejora continua. Y para eso, desde mi planificación, yo tengo que comunicarme con ellos, sensibilizarlos al proceso, explicarles cuántas etapas va a ser, cómo se les va a evaluar, cuándo se les va a evaluar, quién les va a evaluar y a través de qué medios se les va a evaluar. Y, ¿por qué no?,
capacitarlos en los aspectos que quizás no tengan conocimiento y ellos necesiten pues tener más información a profundidad. De esta manera estaremos evitando el impacto, un shock negativo en ellos y van a estar informados de todos los aspectos metodológicos de esta evaluación y también van a saber cuál es el rol que ellos van a cumplir dentro de este proceso de evaluación de desempeño, también sus responsabilidades y, por qué no, sus derechos, ¿ok? Esto en la etapa 1, en la planificación. Vamos a ver ahora la etapa 2, la etapa de metas y compromisos. En esta etapa se van a establecer las metas y compromisos, es decir, los evaluadores, nosotros, los gestores de recursos humanos, con los respectivos evaluados, o sea, quienes vamos a evaluar, vamos a tener una especie de acuerdo, sobre todo con las metas a las que vamos a llegar y sobre todo a las metas de estos evaluados respecto a su evaluación. ¿Por qué? Porque es importante mantener la horizontalidad en cuanto a la comunicación de la implementación de este tipo de gestiones. De esta manera hacemos sentir al colaborador valorado y de otra manera mantenemos esta comunicación equitativa, esta comunicación de igualdad, no una comunicación jerárquica, por favor. De esta manera vamos a poder tener mayor compatibilización con ellos y también van a poder estar enterados de cuál es la meta y de cuál es el compromiso que tiene la empresa con ellos y viceversa. Metas y compromisos, ¿ok? Vamos con la tercera fase. Disculpen que ahí los números se equivocaron un poquito. Vamos con la tercera fase, que es de seguimiento. Seguimiento. En la etapa de seguimiento, aquí los evaluados van a desarrollar las actividades necesarias para cumplir con las metas acordadas en la anterior etapa, ¿ok? Para ello, debemos recopilar evidencias que sustenten el cumplimiento de dichas metas. Es decir, si yo les dije, digamos, al área de ventas que tenían que aumentar respecto al periodo anterior de evaluación en un 10%, yo tengo que en esta etapa de seguimiento verificar a través de la recopilación de dichas métricas o KPIs si efectivamente se cumplió o no, verificar que esto se haya cumplido y el evaluador, nosotros, el gestor de recursos humanos, debe hacer el seguimiento y se debe involucrar, ¿por qué no?, con el cumplimiento de las metas de los servidores a su cargo. Es decir, debemos velar porque de verdaderamente se cumpla con lo establecido, que se cumpla justamente con el compromiso preestablecido, ¿ok? Por eso es muy importante la fase de seguimiento. La siguiente fase, la fase 4, que es de evaluación. En la etapa de evaluación, aquí se va a evidenciar si el logro fue alcanzado o no, si se alcanzaron las metas acordadas o no. Y eso lo vamos a ver cuando apliquemos nuestras pruebas y tengamos los resultados. Y nosotros, los evaluadores, los gestores de recursos humanos, son los que vamos a valorar dicho rendimiento. En nosotros recae la responsabilidad de hacer una evaluación bien cuantificada, bien ponderada, bien analizada, donde las métricas se analicen de manera cuidadosa, cautelosa, con objetividad y así poder de manera oportuna identificar las posibles brechas que se encuentren para posteriormente atenderlas y, por qué no, subsanarlas con una capacitación u otro tipo de gestión del talento, ¿ok? Por eso es importante la evaluación. Y por último, la última fase, la fase 5 de este ciclo, es la etapa de la retroalimentación. Es ya cuando tenemos los resultados y nosotros, los evaluadores, tenemos que informar al evaluado sobre cuáles fueron los resultados obtenidos y así también mostrarles a ellos cuáles son los aspectos positivos encontrados y cuáles son aquellas áreas que van a necesitar de mejoría, cuáles van a requerir mayor esfuerzo por parte de ellos por cumplir con la meta establecida. Sobre esta parte de aquí, sobre la meta establecida y que ellos probablemente van a requerir mayor esfuerzo si es que no cumplieron con lo establecido,
pues vamos a tener que construir de manera conjunta con ellos, con el jefe del área o en su defecto con el apoyo de la gerencia general, un plan de mejora no tanto a nivel individual, sino también a nivel de área, de acuerdo a los resultados que se hayan encontrado. Porque la finalidad, recordemos, de esta evaluación de desempeño es justamente eso, mejorar el desempeño de los colaboradores para que las falencias u oportunidades de mejoras encontradas en este periodo de evaluación no se repitan en la siguiente evaluación. Si yo en esta evaluación saqué de 20, saqué 10, la siguiente tengo que sacar 15. No puedo retroceder, tengo que mejorar. Entonces, para ello, tengo que justamente seguir todas estas fases del ciclo y poder anticiparme a cuál va a ser los resultados y qué estrategias aplicar para que las falencias del ciclo actual encontradas en la evaluación de desempeño no se repitan en la siguiente etapa de evaluación. Entonces, así nos damos cuenta que esta misma evaluación, los resultados de esta misma evaluación, se van a convertir al final en un insumo para el diseño del plan de desarrollo organizacional. Este va a ser el insumo que va a dar pie al plan de gestión del talento humano. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Por favor, si hay dudas, levantan la mano. Con mucho gusto yo las absuelvo. Si no hay más dudas, continuamos entonces. Ok, ya tenemos claro qué es la evaluación de desempeño. Ya sabemos dónde empieza y dónde termina. Es cíclico, porque cada cierto periodo de tiempo, tal y como hemos visto aquí en la imagen, se va a repetir esta evaluación de desempeño. Requiere una planificación, requiere la identificación de metas y compromisos, requiere del seguimiento por parte del gestor de recursos humanos, requiere obviamente de la evaluación y del feedback, de la retroalimentación y considerar siempre este proceso como un bien que nos puede ayudar a gestionar de manera eficiente nuestros planes y estrategias de gestión del talento humano. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta que para evaluar el desempeño, en este caso, siempre se va a requerir los indicadores. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a requerir indicadores? ¿Quién me dice? ¿Por qué vamos a requerir data? Data de la que nos puedan proporcionar distintas áreas o, por qué no, los KPIs a través de la cual nosotros vamos a poder cuantificar, que vamos a poder evaluar dicho desempeño. Entonces, para poder tener objetivos y métricas realistas que vayan acorde con la realidad de la empresa, es que vamos a complementar dicha evaluación sí o sí con nuestros famosos KPIs, que en inglés son Key Performance Indicator, el famoso indicador clave del performance, del desarrollo. Ese es un KPI. Es una medida cuantificable. Sí o sí es un número, ¿ok? Es un número, son datos numéricos, una medida cuantificable. ¿Para qué me sirve? Para evaluar el éxito en el cumplimiento de objetivos estratégicos, tal y como vimos aquí. Mediante estos indicadores, yo voy a poder saber si es que la empresa, el trabajador, el área está cumpliendo o no con sus metas, con sus compromisos. Entonces aquí es donde voy a tener que establecer, sondear o en su defecto construir mis indicadores para poder obtener dicha información si es que no están implementados ya, porque recordemos que esto forma parte del ciclo de la gestión del desempeño, ¿ok? Entonces, los KPIs en recursos humanos nos van a ayudar a evaluar el éxito en el cumplimiento de nuestros objetivos o metas estratégicas establecidas. De acuerdo con el diccionario de Oxford, un KPI es una medida cuantificable para evaluar el éxito de una organización, colaborador o etcétera
en el cumplimiento de los objetivos de desempeño. Ahí lo tienen. Eso es lo que es un KPI, para eso nos sirve y lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles son las características que debe tener un buen KPI? O sea, un KPI objetivo, claro, preciso, que va directo al, ¿recuerdan la metodología SMART? Un buen KPI es específico, es medible, es alcanzable, es relevante y se puede medir en cierto periodo de tiempo. Eso es un buen KPI, aquí está. Es medible, es relevante, es simple. Hay personas que a veces me dicen, ay, no sé cómo medir cierto indicador, cierta competencia, porque la fórmula parece una fórmula sacada del libro de Baldor, una operación matemática, una operación muy compleja, una mezcla de algoritmos raros. Chicos, a veces no es necesario complicarse tanto siempre y cuando tengamos claros qué es lo que se va a medir. Yo recomiendo en el particular crear o construir indicadores que sean simples, pero principalmente orientados a la acción, que me den resultados que efectivamente me van a servir para entender la realidad, para entender el desempeño que estoy evaluando y de esta manera pues tenga yo resultados observables, ¿ok? ¿Cuáles son las principales KPIs en el área de recursos humanos? Tomen nota porque esto sí es importante. Primera, la que la gran mayoría busca, la tasa o porcentaje de retención del talento. Es importante. ¿Cuál sería la antítesis de la retención del talento? La tasa o porcentaje de rotación, ¿no? La famosa rotación. Estos KPIs en recursos humanos es muy importante. El porcentaje o la media del tiempo por contratación, ¿ok? También cuánto tiempo me lleva contratar un puesto nuevo, porque recordemos que en recursos humanos estos indicadores se traducen en dinero, ¿sí? En presupuestos, y es importante conocerlo. La tasa de ausentismo laboral, cuántas horas, cuántos días al año un trabajador pierde, digamos, por llegar tarde, por faltas injustificadas, ¿no? Obviamente, hay que tener bien claro cómo es que se va a medir los KPIs, el porcentaje o el promedio de duración en el cargo, ¿no? También es importante, va a contribuir probablemente a la tasa de retención, cuál es el porcentaje de formación y desarrollo del talento humano, y ya en áreas como seguridad y salud en el trabajo, que también a veces está muy vinculada a recursos humanos. A nosotros también nos importa saber el porcentaje de accidentes, la tasa de accidentes, porque recordemos que todos estos KPIs, estos resultados nos van a demandar una acción inmediata. Como ven aquí, siempre va a estar orientado a la acción. Su resultado, ya sea positivo o negativo, me va a dar un resultado que me va a orientar a la acción. Es decir, que voy a tener que tomar una decisión, ya sea de mantener las cosas como están o cambiarlas para reducir, quizás en este caso, la tasa de accidentes laborales, ¿ok? Y aquí un consejito, sobre todo cuando estamos enfocados en KPIs, que lo que no se mide no se puede mejorar. En este contexto, en el contexto de los KPIs, aquello que no se mida, pues no se va a poder mejorar. Porque recordemos que justamente es el objetivo del KPI, medida cuantificable, números que me van a permitir evaluar el éxito en el cumplimiento de objetivos estratégicos. Entonces, si yo no mido bien lo que necesito, pues evaluar, si yo no mido correctamente, con la fórmula correcta, con los datos correctos, pues va a ser bien difícil que identifique falencias y por ende que yo pueda mejorar, en este caso, el desempeño de mis colaboradores de mi organización. ¿Ok? Vamos a ver aquí, les he traído 4 tablitas porque quería mostrarles algunos de los indicadores más relevantes en recursos humanos. Miren, el tema de indicadores es un tema bien extenso. No nos va a alcanzar el tiempo para ver
todas y cada una de ellas, cada indicador con su respectiva fórmula. Es un sinfín de fórmulas. Acá les he traído algunas, las más relevantes, sobre todo esta tablita de aquí, del desempeño del personal, que yo les recomiendo que le echen un ojito a toda esta lista, porque son las que mayormente nos van a dar esta información que necesitamos para nuestra evaluación de desempeño, ¿ok? El tema del desarrollo del personal, ¿no? El tema de las pasantías, si es que hay estudios, quienes tienen posgrado, quienes no. En selección de personal, clásico está, el costo del reemplazo, el costo de la selección, el costo por proceso, tiempos. Y en compensación, cuando veamos la siguiente clase, que es de la gestión de las compensaciones, vamos a ver que estos indicadores sí o sí también repercuten en nuestra gestión. Y miren, para darles, para muestra un botón, como dice el dicho, voy a compartirles este documento. Es un artículo científico publicado en la revista caribeña de Ciencias Sociales. Si bien es cierto, es del 2018, pero todavía está vigente. Aquí van a encontrar todo un sistema de indicadores para el diagnóstico de la gestión de los recursos humanos. Aquí van a encontrar, es decir, todos los indicadores con sus respectivas fórmulas. Lo van a ver aquí más adelante, aquí está. El indicador productividad con su fórmula, los pagos, gestor de salario, eficacia de los trabajadores, miren, con sus fórmulas aplicadas, porque no a ciertos contextos, plan de capacitación de ausentismo, miren, el indicador de ausentismo es faltas justificadas, faltas injustificadas, faltas por enfermedad común sobre el fondo de tiempo máximo utilizable. Miren, aquí les dejo este enlace en el chat, chicos, para que ustedes puedan ingresar. Y los que desean, pues, definitivamente profundizar más sobre este tema, puedan, pues, verificar y, ¿por qué no?, poner en práctica todo lo que pueden ustedes visualizar en el documento y lo que ustedes puedan, pues, avanzar en la medida de lo posible dentro de su formación, ¿no? El curso llega hasta aquí, pero existe la posibilidad de que ustedes puedan profundizar. Y yo les invito a hacerlo porque el tema de evaluación de desempeño, sobre todo el tema de indicadores, requiere mucha práctica, requiere bastante práctica y sí es importante que ustedes pues lo sepan, ¿ok? Que tengan claro cuál va a ser esta estrategia que ustedes van a tomar cuando tengan la oportunidad de ingresar a trabajar en un área de recursos humanos y pues tengan la oportunidad de ya poner en práctica todo lo visto ahora. Miren, en caso no pueden adjuntarles el link por el chat, no se preocupen que les voy a dar el documento a su coordinadora para que se los entregue por el grupo de WhatsApp o lo cuelgue en la plataforma, ¿sí? No se preocupen. Continuamos entonces. Vamos ahora sí, a profundizar ya. ¿Dónde podemos encontrar? Sí, sí, gracias Mary. No te preocupes que ahora sí les voy a entregar, les voy a dar el enlace, no se preocupen. Vamos a ver entonces la evaluación por competencias. Pero para saber si es que yo voy a hacer una evaluación de desempeño por competencias, ustedes necesitan saber qué es una competencia. Una competencia es un conjunto de conocimientos, un conjunto de habilidades, un conjunto de actitudes y valores necesarios para un desempeño exitoso. ¿Ok? Nuevamente, una competencia es un conjunto de conocimientos, de habilidades, actitudes y valores necesarios para un desempeño exitoso. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de competencias hay? Miren, aquí va a depender del autor, pero por lo general hay dos: las transversales
o las horizontales, o algunos la llaman las competencias generales, que son aquellas que en la mayoría se alinean con la visión y valores de la organización. Suelen ser básicas como comunicación, trabajo en equipo, empatía, etcétera. Y están las competencias específicas, específicas al puesto, específicas al área de trabajo, es decir, porque están orientadas al rol del perfil, al rol del puesto. Recordemos que no se elaboran competencias por cada función, se elaboran o se designan competencias a cada perfil de puesto de trabajo, a cada perfil del trabajo. Y recordemos dónde encontrábamos estos perfiles, dónde encontrábamos todos los puestos de trabajo con sus respectivas funciones, requisitos y competencias. ¿Recuerdan cuál era el manual dentro de la organización donde encontrábamos estos perfiles y puestos de trabajo? ¿Quién me dice por el chat, por favor? Recordando un poco lo visto en la clase. Si es que no se acuerdan, yo les digo, el MOF. En el MOF, ¿qué era el MOF? El Manual de Organización y Funciones. Ahí están recopilados todos los puestos y perfiles de trabajo. Gracias, Carmen, en el MOF, exacto. Entonces, ¿dónde van a estar las competencias? En el MOF, en cada perfil. Usualmente suele ser la descripción del puesto, los requisitos del puesto, sus funciones y abajo mayormente suelen estar las competencias, que son entre 4 y 5 competencias por puesto, entre transversales y específicas. Y listo. Ahí es donde tengo que colocar mis competencias. Tomen nota porque eso sí es importante que ustedes sepan dónde van a estar esas competencias. Ahora, pero estas competencias yo no las voy a designar al azar. Voy a leer las funciones y por dedocracia digo, a ver, si es ventas, debe tener comunicación efectiva. No. Para yo saber qué competencias debe tener cada perfil de puesto de trabajo, tengo que elaborar esto: un diccionario de competencias. Un diccionario de competencias. ¿Por qué? Porque muy probablemente yo necesite tomar las competencias más utilizadas, ya preestablecidas o en su defecto, estándares en el puesto o área de trabajo, o en su defecto, yo necesito elaborar un diccionario personalizado a la organización y personalizado a cada perfil y puesto. ¿Por qué? Porque recordemos que las competencias, sobre todo las competencias transversales, se van a desarrollar, se van a elegir, se van a implementar en función a la misión, visión y valores de la organización. E inclusive algunos colegas buscaban implementar estas famosas competencias transversales tomando como punto de partida, además de la misión, visión y valores, la política interna de comunicación y la política de cultura. Entonces, es importante que ustedes vean esto de forma macro. No es solamente veo las listas de funciones del puesto de trabajo y ya digo, debe tener esto. No. Tiene que haber todo un entendimiento, todo un análisis complejo a nivel macro en la organización, como les digo, desde la misión y visión hasta, ¿por qué no?, políticas internas de la organización, y adaptar este diccionario de competencias a la realidad de la organización. ¿Ok? Por lo tanto, este diccionario de competencias será el documento organizacional que defina qué es lo que se espera de cada puesto. ¿Ok? Hasta ahí, si tienen dudas, consultas, alguien de repente tiene alguna objeción, también, por favor, coméntenme, que se hace más rica la clase si es que todos participamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, aquí les he traído unas imágenes de cómo es que se desarrolla el modelo por competencias según Marta Alles. Marta Alles, dentro de sus
muchos años de experiencia en recursos humanos, ha desarrollado un diccionario de competencias, es decir, es un compendio donde ha colocado todas las competencias que pueden ajustarse y que puede seleccionar el gestor de recursos humanos para el perfil o puesto de trabajo que lo requiera. Ella trabaja este diccionario de competencias con tres tipos de competencias. Ella trabaja con tres tipos de competencias. No solo la divide en dos, ella las divide en tres. Diferencia entre las competencias cardinales, que para los que vimos aquí, para ella las cardinales son las transversales, es decir, porque son las básicas, son las que aplican para todos, para cualquier puesto de trabajo, siempre va a tener que cumplir estas competencias transversales. ¿Por qué? Porque son las que se alinean con la misión, visión y valores de la empresa. Entonces, todos los perfiles van a tener estas transversales, solo que para ALES no son transversales, son cardinales, ¿ok? Cambia ahí un poco la definición del término. Define también y diferencia las competencias específicas gerenciales con las competencias específicas por área. Para ALES no es lo mismo una colaboración en un área de ventas que una colaboración en un puesto gerencial. Diferencia mucho las competencias en mandos medios y altos que de puestos pues de más bajo rango. Ella trabaja con sus competencias en el libro, ahora que les voy a dar el acceso, nos muestra la definición de la competencia, es todo un listado enorme de competencias, nos muestra la competencia, su definición y los niveles. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúes la evaluación, cuando tú evalúes el desempeño por competencias, tú no solamente vas a evaluar la presencia de la competencia, porque mayormente ocurre que el colaborador sí colabora. Es difícil ver un colaborador que no colabora, que no colabore, valga la redundancia, un colaborador que no quiera ayudar. O sea, vas a encontrar la competencia. Acá no vamos a evaluar ausencia o presencia de competencias, sino vamos a evaluar en qué nivel presenta esta competencia. Está en un nivel A, en un nivel B, en un nivel C y obviamente el más bajo en un nivel D. Entonces, si queremos trabajar la evaluación de desempeño por competencias, según Marta Ales, es la competencia y sus niveles. Y miren lo bueno de esta autora, que ya nos da la definición, ya nos dice aquí qué es lo que se debe esperar en un trabajador nivel A. Si cumple con esto, muy probablemente sí cumple con el nivel A. Y de igual manera con el B, C y con el D. ¿Ok? Esa es una de las formas de trabajar la evaluación de desempeño por competencias. Yo he tenido la experiencia de aplicarlo con la metodología de ALES, la puedo recomendar, es muy práctica, muy didáctica y sobre todo porque en sus guías y manuales ustedes van a encontrar toda la información. Entonces, miren, lo ideal en una evaluación de desempeño, justo aquí les he puesto un ejemplo de cómo es que se vería un formato de evaluación de desempeño con la metodología de Marta Ales. Vamos a tener, como ustedes ven, siempre nuestra descripción del puesto, los datos básicos y como ven siempre se van a designar las competencias cardinales y específicas o gerenciales de acuerdo al puesto. Y en este formato de evaluación, en esta tabla, que en este caso es para marcar, se está evaluando un puesto de gerente de recursos humanos. Y miren, coloca aquí las competencias cardinales, las dos competencias que se ha seleccionado para el puesto, los niveles, y aquí obviamente el evaluador va a marcar en qué nivel presenta este gerente de recursos humanos la competencia compromiso con la rentabilidad. De igual manera, con sus competencias específicas gerenciales, conducción de personas, mire acá el evaluador le puso que no, todavía lo tiene en un nivel B, todavía le falta. Y aquí en específicas de área de recursos humanos, vemos aprendizaje continuo, capacidad para entender y credibilidad técnica, igual por niveles. Marta Ales ha diseñado
todo un modelo de gestión integral por competencias, y es lo que les he puesto aquí. Para ella, la dirección estratégica de recursos humanos debe estar pues compuesta por estos tres factores. Primero, la atracción, selección e incorporación. Después, el desarrollo y planes de sucesión, la formación del talento, la evaluación del desempeño, remuneraciones y beneficios, y un buen análisis y descripción de puestos. Para ella, para Marta Ales, todos estos aspectos de la dirección estratégica de recursos humanos comprenden y forman parte de una gestión integral por competencias. Es decir, que Ales nos recomienda aplicar estas competencias que ella pues propone en todas estas subáreas sí, ¿por qué no? Subáreas de recursos humanos, ¿ok? Entonces, si nosotros le incorporamos la evaluación por competencias en el reclutamiento y selección, en los planes de sucesión, hacemos formación por competencias, evaluamos el desempeño por competencias, damos remuneraciones y beneficios por competencias y analizamos y describimos los puestos por competencias, estaremos siendo nosotros una gestión integral por competencias, que es lo que ella apunta. Entonces, para que no nos quedemos cortos, miren, acá les estoy enviando por el chat la página web de Marta Ales, de donde pueden ustedes acceder a todo el compendio de recursos, de libros, de manuales, de donde ustedes van a poder obtener, ¿por qué no?, con solicitud, los libros que he mencionado aquí, como también el diccionario que les he mencionado. ¿Ok? Ahí les dejo en el chat para que lo puedan revisar. Sigamos entonces. Ya en esta parte final, ya hemos visto entonces qué es lo que tenemos que hacer, qué es a dónde vamos a apuntar, hacia dónde nos vamos a dirigir con esta evaluación de desempeño. Y ahora sí, viene lo bueno. ¿Qué nos dice Mary? La evaluación de competencias se hace con su supervisor. Sí, ahora lo vamos a ver en los pasos. Gracias, Mary. Sí, ahora lo vamos a ver. Mayormente, claro, la evaluación directa la va a hacer el trabajador, el jefe inmediato o el supervisor, porque es él quien conoce al trabajador, quien de primera mano observa su desempeño. Entonces, no lo puede hacer el gestor de recursos humanos porque no estamos 24/7 con él, no estamos al tanto de cómo es que se desarrolla. Así que sí, la evaluación la va a hacer el jefe inmediato, pero somos nosotros, digamos, los intermediarios, los que vamos a ayudar a complementar este análisis, esta evaluación, y somos nosotros los que estaremos, ya sea en el momento del feedback o participando, mediando el feedback, la entrega de resultados. Pero gracias, Mary, está muy bien. Entonces, veamos ahora sí, en esta última media hora que nos queda, ¿cuáles son los pasos para la implementación de la evaluación de desempeño por competencias? Como les prometí en un inicio, quiero que ustedes salgan de la clase de hoy sabiendo cómo voy a implementarlo. Vamos a ir desde el inicio, desde la base hasta el final, ¿ok? Así que por favor, todos atentos, me siguen. El primer paso, aunque parezca un poco obvio, es saber si es que la empresa quiere hacer o no una evaluación de desempeño. Miren, las empresas hoy en día, las empresas, digamos, que siempre van a la tendencia, en la vanguardia, sí o sí saben que es una regla de oro que se tiene que hacer la evaluación de desempeño. Pero si nos toca trabajar en una empresa pequeña, en una MIPYME, una empresa tradicional, familiar, puede que quizás el enfoque les haga parecer o creer de que quizás se puede prescindir de esta evaluación de desempeño. Pero ahí estamos nosotros, los gestores de recursos humanos, viendo las posibilidades de mejora. Entonces, si es que por A o B el gerente de la compañía o el jefe de recursos humanos o alguna otra fuerza política dentro de la empresa no tiene el deseo de hacerlo, pues se les puede sugerir. Se les puede explicar por qué, sustentar por qué y cuáles son los beneficios que ustedes ya conocen, que son muchísimos. Entonces, primero, aunque parezca un poco lógico,
es saber si es que nos van a dar el tiempo, el presupuesto y todos los medios y facilidades para poder gestionar esta evaluación de desempeño. ¿Ok? Eso es punto número uno. Una vez que ya tengo el visto bueno, me dijeron, sí, ¿sabes qué? Hazlo, está perfecto, estoy de acuerdo, listo. Pasamos al siguiente paso, que es el análisis de sistemas posibles. Como se está hablando de evaluación de desempeño por competencias, en el momento de analizar y escoger el sistema adecuado, no se puede tener en cuenta los sistemas tradicionales, es decir, los sistemas habitualmente utilizados. Por lo tanto, cada compañía tendrá que diseñar uno propio, según las competencias a evaluar y que éstas sean congruentes con la estrategia del negocio. Es decir, yo tengo que ya saber cuál modelo de evaluación de desempeño se va a ajustar. Recordemos que, a ver si por acá lo encuentro, habían habían varios modelos de evaluación. Estaba la autoevaluación, estaba la evaluación 180, estaba la evaluación 360 y estaba la evaluación por competencias, la evaluación de desempeño, me refiero, ojo. Entonces yo tengo que saber si ya me aprobaron, ya me dijeron, sí, hazlo. Lo que va a seguir en mi segundo paso es que yo tenga que definir cuál va a ser el modelo de evaluación. Y si, como bien dice aquí el texto, si vamos a hacer una evaluación de desempeño por competencias, tengo que asegurarme de que esto vaya acorde con la empresa, que sea congruente con las estrategias del negocio, que efectivamente yo ya cuente probablemente con un diccionario o no, prever si es que existe o no, prever si está ya bien definido el MOF, ya tengo claro cuál es mi manual de organización y funciones, sé cuáles son los perfiles, está diseñado o no, todo eso para poder decidir cuál va a ser el sistema que tengo que implementar en esa empresa, porque no hay un estándar. Si bien es cierto, la base teórica es medianamente parecida en casi todos los casos, pero no puedes ajustar la empresa a la teoría. Tiene que ser al revés. Tenemos que buscar cuál es la teoría, la base teórica que se ajuste mejor a la realidad de la empresa. ¿Ok? Vamos a ver entonces cuál sería el tercer paso. Entonces, si es que no hay el diccionario de competencias, pero sí tengo el MOF, ok, procedo con la confección del diccionario de competencias. Tengan en cuenta que esto puede tomar su tiempo. Yo he tenido la experiencia de elaborar un par y de verdad que, sobre todo cuando el MOF no está actualizado, las funciones no están actualizadas, puede ser un poco tedioso, puede tomar tiempo, pero no es imposible. Pero sí es importante tenerlo claro que eso me va a tomar tiempo, ¿ok? Tomando como referencia el paso anterior, los managers, los ejecutores, nosotros, los gestores de recursos humanos, nos encargaremos de la elaboración de un listado de las competencias a evaluar inherentes en la compañía, es decir, las transversales, cardinales o específicas, las mismas que se deben alinear con la misión y visión planteadas por la organización, ya que el desarrollo adecuado de las competencias son el medio para alcanzar los objetivos organizacionales. Algunas competencias son liderazgo, integridad, empowerment, iniciativa, orientación al cliente y trabajo en equipo. ¿Ok? Muy bien. Ya tengo entonces mi diccionario. Me tomó 20 días, un mes, dependiendo de cuántas personas seamos en el área, cuánto tiempo puedo yo equilibrar con mi otra carga laboral. Quizás si estoy viendo también reclutamiento y selección, va a depender mucho de mi planificación estratégica, que ya le hemos visto. Entonces, mi cuarto paso va a ser ya el diseño de la evaluación. Es importante destacar que este paso es el corazón del proceso, es el paso fundamental en la gestión de la evaluación del desempeño, porque es aquí donde se van a tener que cubrir todos los aspectos que la empresa considera necesarios para evaluar en sus empleados. Aquí es donde se va a ver el rigor metodológico que hemos aprendido, toda la teoría, cómo lo hemos implementado. Escogí bien mis KPIs, escogí bien mis métricas, tengo base cuantitativa, objetiva y precisa dentro del tiempo que voy a medir. Aquí es importante someter a prueba de fuego todo ello,
porque son estas métricas, estos resultados, estos datos cuantitativos, estos KPIs, los que me van a permitir desarrollar una eficiente evaluación de desempeño. ¿Ok? Por tal motivo, el Departamento de Recursos Humanos interactuará con profesionales estadísticos, si es que no se conoce el manejo del mismo, de manera de alcanzar un diseño propio. O sea, en este caso ustedes están siendo capacitados para que mañana más tarde sean ustedes quienes diseñen y elaboren esta evaluación de desempeño, ¿ok? Lo importante es adaptarlo a la realidad, al contexto de cada organización, alinearlo con lo que la empresa quiere, ¿ok? Y el paso 5 es la comunicación, ¿ok? Aquí es comunicar. En esta etapa consta de la comunicación del sistema a implementar. Es lo que vimos en la fase anterior. Ya desarrollé, ya sé qué es lo que voy a hacer, ahora tengo que sensibilizar a los trabajadores. Tengo que avisarles qué es lo que voy a medir, cómo lo voy a medir a todos los trabajadores, armar flyers, trípticos, infografías, utilizar medios o canales de comunicación interna, los que tenga la organización, medios visuales, físicos, colocados en cada área de trabajo. Lo importante es que todos estén comunicados de cuándo se va a realizar, cómo se va a realizar, quién lo va a hacer, cuánto tiempo va a durar, cuándo me van a entregar mis resultados y sobre todo cuál es el objetivo de esta evaluación, para desmitificar el hecho de que la evaluación de desempeño es considerada como la excusa para dar de baja a trabajadores, que lastimosamente se malinterpreta. Entonces, es recomendable que el Departamento de Recursos Humanos sea el encargado de esta tarea y que lo realice de las formas más convenientes para la empresa, ya sean haciendo reuniones, charlas, talleres de manera virtual, si tienen algún intranet, comunicarlo por el intranet, algún boletín, una cartelera, una infografía, etcétera. Siempre informar, ¿ok? Vamos a ver el paso 6. Entonces, ya tengo todo diseñado, ya sé cuál va a ser mi evaluación, va a ser por competencias, ya tengo preparada la evaluación, ya tengo mis KPIs, mis indicadores, mis datos cuantitativos que me van a permitir la evaluación, ya informé a la gente, ya todos están avisados, guerra avisada no mata gente, como dice el dicho. Entonces, ahora sí toca que el área de recursos humanos se prepare, porque muy probablemente es un proceso que va a demandar de todos y cada uno de los actores en el área. Una persona, creo yo, por sí sola no puede desarrollar todo este proceso, es muy amplio. Entonces, si es que tenemos un analista, asistentes, auxiliares, por ahí practicantes, involucrarlos, que participen y sobre todo capacitarlos. Como bien dice el punto 6, entrenarlos. Deben conocer todas las personas que van a participar en el área de recursos humanos cómo funciona el sistema de evaluación de desempeño, cuál va a ser su rol en la evaluación para evitar errores o malgastar el tiempo en el momento de poner en práctica la evaluación. En este paso se recomienda también hacer una prueba piloto, ¿por qué no? Con una pequeña muestra de los futuros evaluados con el fin de detectar algún fallo en mi proceso de evaluación. De repente yo elaboré un formato de evaluación, pero la gente no entiende las preguntas, me doy cuenta de que me toma más tiempo de lo debido, que tengo que segmentarlo por grupos, etcétera. Un piloto, una prueba piloto, nos va a permitir pulir estos detalles antes de lanzar la evaluación de desempeño, ya el formato final a través del cual voy a medirlos y evitar pues estos malos entendidos o contratiempos que se puedan presentar. Muy bien, paso 6, el tiempo de la evaluación. Miren, es importante saber cuándo se va a hacer la evaluación, cuánto tiempo me va a tomar la evaluación, qué periodos, ya sea del año, de la organización me va a tomar, si lo voy a hacer anual, semestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal o por último semanal. Es importante, miren, para la mayoría de casos que he visto y también aquí lo recomendamos, es que se aplique en una fecha cercana a fin de año. ¿Por qué?
Porque suele darse ahí un cierre de ciclo, un cierre de ciclo. Los que estamos en recursos humanos vemos que la gran mayoría de cambios se suelen dar a fin de año y también pues nos va a ser más fácil también medir por periodos establecidos de tiempo el desempeño. Entonces, además, es importante que ustedes tomen en cuenta que el tiempo de duración va a depender del tamaño de la empresa, cuántos colaboradores voy a evaluar, son 100, 200, 300, 400, 500, 1000, va a depender del tamaño de la organización. El método que voy a utilizar para la evaluación va a ser virtual, va a ser por intranet, va a ser por entrevistas personales, son formularios en físico, tengo que imprimir mis hojitas, entregar y ver que evalúen, etcétera. Todo eso lo tenemos que considerar. Independientemente, se recomienda que los plazos sean fijados previamente para que la evaluación no se prolongue innecesariamente. Ojo ahí, a veces proyectamos que en un mes de planificación, otro mes de aplicación y en el tercer mes resultados. Pero de repente vemos que son muchos trabajadores, no llega un consenso con los jefes inmediatos, consideran que se pierde el tiempo, pierde tiempo de trabajo, me lo pasan para fuera de horario, pero sin embargo me genera horas extras, se extiende el tiempo, se aplaza en su defecto la evaluación de los jefes que tienen que realizar y se puede generar un prolongue innecesario del tiempo de ejecución de la evaluación de desempeño. Por eso es importante la planificación inicial y tomar en consideración el tiempo que nos va a tomar evaluar, ¿ok? Veamos entonces el paso 8. ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Cuál va a ser el contenido de la evaluación? Es decir, devueltos ya los formatos, revueltos ya los formularios de evaluación, mis fichas de evaluación, ya sea digital o virtual, ahora va a ser el tiempo de analizar los resultados, el resultado de la evaluación, para poder así, con mucha calma y cautela, cuáles son los conflictos que se van a manifestar en las evaluaciones. Y a partir de dicho análisis, el Departamento de Recursos Humanos deberá tomar decisiones sobre el potencial. Recuerden que ya hemos hablado de potencial en la clase anterior con nuestra matriz de las 9 cajas, ¿cierto? Debemos evaluar con los resultados de la evaluación de desempeño cuál va a ser la carrera profesional, la carrera laboral del trabajador dentro de la empresa. Debemos evaluar si es que se va a requerir capacitaciones o no. ¿Por qué no? De repente ajustar la escala salarial del trabajador evaluado y informar a todos ellos de los resultados, informar también a la gerencia con un informe probablemente ya detallado de todas las evaluaciones, ya traducido a indicadores y métricas a nivel individual, particular, como general, para que la gerencia general vea cuáles son los frutos de esta evaluación y poder también explicar y detallar nosotros, diseñar nuestro plan de acción a futuro, cuáles son las acciones que se van a tomar, ya sea con los jefes de cada área, con los trabajadores mismos, y de esta manera pues seguir marchando hacia la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Ok? Paso 8. Y ya para terminar, vamos a ver el paso 9 y el paso 10. El paso 9 dice analizar el sistema. ¿El sistema de qué? El sistema de evaluación de desempeño. El final del proceso es el momento para analizar y reflexionar cuáles fueron las virtudes y defectos de nuestro sistema de evaluación de desempeño. Analizar si el modo de implementación que hemos hecho, es decir, los materiales que hemos usado, el presupuesto, nuestra estrategia, el tiempo, las reacciones de los colaboradores, cómo repercutió el clima, etcétera, analizar cómo fue mi gestión con la finalidad de que si hay falencias, pues mejorarla, para que en el siguiente periodo de evaluación de desempeño no se repitan los mismos errores y, ¿por qué no?, también hacer ajustes y adecuarlo aún más a las características de la empresa para el próximo año o para el próximo periodo de evaluación de desempeño, ¿ok? Y por último,
ya casi para terminar, el paso número 10, que es el de feedback y seguimiento continuo. Para completar este modelo de evaluación de desempeño por competencias, no se puede dejar de lado el seguimiento y mejoramiento continuo, la retroalimentación, que generalmente en otros procesos o modelos se deja como actividad secundaria. Aquí va a ser primaria. En la gestión de desempeño por competencias, el seguimiento y la retroalimentación están revestidos de una importancia decisiva, ya que se centran en el acompañamiento de la evaluación a través del futuro desempeñado, del futuro del desempeño. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que no es que tengo mis resultados y ya, listo, ahí queda, chao, nos vemos la siguiente. No, tengo que yo ver que efectivamente se haya entregado el resultado a los colaboradores, que hayan podido entender cuál fue el objetivo, que hayan también podido ver cuáles son sus oportunidades de mejora y qué es lo que están haciendo bien para seguir reforzándolo y ver cómo se está llevando a cabo la actividad diaria de estos trabajadores en las áreas y verificar si efectivamente esta evaluación de desempeño con sus posibles ajustes va generando ya un cambio en el día a día, porque ese es el objetivo, que se pueda ver en un corto o mediano plazo ya una evidencia de que efectivamente se tiene que ir mejorando todas las falencias encontradas. Y el área de recursos humanos tiene que hacer un seguimiento. No es que yo lo dejo ahí, yo te informé, ahora es tu responsabilidad. No, chicos, nosotros tenemos que comprometernos y parte de este plan requiere que desarrollemos estrategias para hacer un seguimiento continuo de cómo es que ya se están implementando estas mejoras por parte de los evaluados, por parte de los trabajadores y también por parte de los jefes inmediatos. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen la información. Son ellos los que saben cuáles son estas falencias, estas oportunidades de mejora y va a depender mucho de ellos cómo es que lo van a gestionar también en el área o con los trabajadores en específico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya aprendimos cómo implementar la gestión de evaluación de desempeño por competencias. Ya vimos cómo hacerla. Y yo quería, antes de despedirnos, mostrarles cómo es que al día de hoy están evaluando las empresas, cómo evalúan las principales empresas. En el Perú, por ejemplo, la empresa Alicorp hace check-ins semanales con un sistema que se llama Workday. No sé si lo han escuchado. Miren, nosotros hemos hablado que algunos recomiendan anual, otros recomiendan semestral, etcétera, pero aquí Alicorp en el Perú no hace check-in semanal, chicos. Evalúan el desempeño, el potencial, la productividad de manera semanal y esto lo traducen en una mejora del compromiso. Muchas empresas aquí en Perú están utilizando software de gestión. No sé si han escuchado de Bisneo HR, de Sésame HR y estos sistemas ya algunos traen un feedback documentado, analizan datos y con los datos recopilados, pues ya elaboran planes de acción. Miren que ya se va sistematizando el proceso de evaluación de desempeño, pero igual es importante que el gestor de recursos humanos tenga claro pues cómo es el proceso para poder estar al tanto y verificar si efectivamente estos sistemas lo van a hacer de la manera correcta. Y algunas empresas pues están desarrollando evaluaciones semestrales cada 6 meses, complementadas también con una medición continua. Es decir, puede que esta medición continua sea semanal, como en el caso de Alicorp, y pues siempre alineada a los objetivos estratégicos de la organización. Y a nivel global, en el mundo, empresas como Adobe, IBM, Microsoft, Oracle y otras, pues están implementando check-ins regulares y evaluaciones por skills. Miren ustedes, evaluaciones no solamente por competencias,
por potencial, por habilidades, ya no solamente por resultados. Y es muy importante que ustedes también analicen la tendencia en el medio local, en el medio latinoamericano, sino también en el mundo, ¿ok? Google, por ejemplo, utiliza escalas semestrales de calificación con criterios objetivos. Y empresas como Oracle, TextIO ya implementaron la inteligencia artificial. En el caso de Oracle, como es un sistema de atención al cliente, es uno de los servicios que ellos tienen, han implementado la inteligencia artificial para analizar conversaciones para la retroalimentación constante e imparcial. O sea, una inteligencia artificial analiza las conversaciones del operador y de esta manera, con la recopilación que ellos tienen, las analiza y genera pues un informe traducido en un feedback, en una retroalimentación, que si bien es cierto, al ser por una IA es imparcial, pero ahí habría que analizar bien si es que hay ventajas y desventajas de una automatización de esta índole con una inteligencia artificial, ¿ok? Lo dejo a que ustedes lo reflexionen, lo piensen y puedan, pues, discernir. Entonces, ¿qué hemos visto hoy? Evaluación de desempeño por competencias, hemos visto por qué son importantes los KPIs, hemos visto con 10 pasos cómo desarrollar de inicio a fin una evaluación de desempeño por competencias y ahora queda saber que estos resultados, este proceso, pues no quede en el aire, no es solamente para presentar, para indicar y ponerlo ahí, no, va a llamar a la acción. Y para poder yo ejecutar mi plan de acción, probablemente post evaluación de desempeño, yo tengo que gestionar el talento humano, tengo que saber qué es lo que voy a hacer con esos resultados. Y para yo poder decidir cuál va a ser mi plan de gestión del talento, yo recomiendo nuevamente esta estrategia, esta matriz vista en la clase anterior, que es la matriz de 9 cajas, la famosa Nine Box, ¿ok? ¿Por qué? Porque justamente aquí con la evaluación de desempeño ya tengo este dato, ya tengo el rendimiento, que es lo que yo les decía en la clase anterior, ya tengo cuál es el desempeño. Y ya con las entrevistas, con probablemente otro medio, otro indicador, otro KPI, ya tengo también el potencial. Entonces, este es el momento propicio, recomendable, para aplicar la matriz de 9 cajas, para aplicar el famoso Nine Box, poder ver el desempeño y el potencial de los trabajadores. Ya hemos visto en la clase anterior cómo es que funciona esta tabla, lo hemos visto con ejemplos, con casos muy prácticos. Si es que no lo han visto, por favor revísenlo, que ahí hemos desarrollado pues toda esta matriz que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Y igual es importante recordarles lo siguiente, que la matriz de 9 cajas permite tomar decisiones estratégicas, no solamente en base a los resultados actuales, no solamente en base al potencial encontrado en ese momento, no solamente en base al desempeño aplicado en ese momento, sino también que nos va a permitir anticiparnos y mirar hacia el futuro, nos va a permitir ver cuáles son las posibles acciones de acuerdo a la ubicación de cada trabajador en cada caja. Esta matriz de 9 cajas nos ayudará a priorizar una inversión en talento y definir, ¿por qué no?, acciones diferenciadas para cada perfil, ¿ok? Eso es muy importante que ustedes tomen en consideración. Y antes de culminar la clase, yo les quería preguntar lo siguiente. Yo les quería mostrar, mejor dicho, un recurso adicional. Permítanme que voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí un documento elaborado por mí que probablemente les va a ayudar muchísimo. Es un caso, un ejemplo práctico, sobre todo con la gestión de indicadores aplicados en la evaluación de desempeño. Miren, aquí está. Esto es un adicional que quiero que ustedes se lleven. Tuve la oportunidad de elaborar en una clínica de salud ocupacional, de aplicar una evaluación de desempeño y para eso trabajé
con estos famosos indicadores. Miren, en ese entonces nosotros estábamos implementando la ISO 9001, que es la ISO de calidad, y como saben, algunos ya la ISO de calidad nos da la ventaja de entregarnos formatos, de entregarnos ya la estructura de los resultados que debemos entregar. Entonces, en este caso, yo les quería mostrar con fines prácticos, con fines didácticos, cómo desarrollar los indicadores para una empresa en específico, ¿ok? Vamos a ver. El negocio era una clínica, siempre se pedía establecer la misión y visión, porque como sabemos por definición del concepto, los Key Performance Indicators se van a orientar a evaluar la eficiencia o la calidad alcanzada de ciertos objetivos estratégicos. Y como es de la empresa, es importante partir siempre por la misión y visión. Aquí ya vamos con la ficha técnica del indicador. ¿Cuál era el nombre del proceso? Pues la evaluación de desempeño. Este es un formato de código, en este caso de acuerdo con lo solicitado por la ISO 9001. El nombre del indicador, en este caso yo quería evaluar un indicador, quería crear un indicador para medir el índice de satisfacción de los colaboradores en la empresa. La descripción del indicador, bueno, en este caso se dio una definición de acuerdo a Edwin Luke en 1969 sobre qué era la satisfacción laboral. Se designó al área responsable. El alcance, como es la satisfacción de los colaboradores, son todos los trabajadores de la organización. En este caso, no hacíamos la evaluación de desempeño de manera anual. Y la unidad de medida, es decir, la métrica, el dato que me va a servir para construir este indicador va a ser la tasa de variación del porcentaje de satisfacción laboral anual. ¿Ok? ¿Cuál era el objetivo del indicador? Aquí está el objetivo general, el objetivo específico, los objetivos específicos, cuáles eran las metas de este proceso, de este indicador. Como les comentaba, un KPI tiene que ser claro, medible, cuantificable y que invite a la acción. Entonces, definitivamente el objetivo era disminuir la tasa de rotación. Actualizar el plazo, en este caso de retención. Queremos actualizar nuestro plan de retención y actualizar nuestra política de estrategia retributiva también. Entonces, aquí ya viene lo bueno. Aquí es donde entran el tema de las fórmulas. ¿Cuál era mi fórmula? El porcentaje de satisfacción laboral del periodo anterior, en este caso era el 2020, sobre el porcentaje de satisfacción laboral del 2021. Datos que yo contaba, que yo ya tenía y que era por lo tanto fácil de obtener y aplicar a la fórmula. ¿Cuáles eran las fuentes? Definitivamente la satisfacción laboral anterior, y la meta de esta evaluación para este periodo era lograr más del 50% de satisfacción laboral en los trabajadores. Como ven, aquí ya vimos una aplicación, un ejemplo. Aquí les tengo un ejemplo de lo que podría ser una evaluación de desempeño. La fecha de la evaluación, el nombre del evaluado, el cargo, el código y el área de trabajo. Y aquí, bueno, he puesto para fines didácticos lo que vendría a ser la otra parte de la evaluación por competencias, que es en algunos casos la evaluación de desempeño por productividad. En este caso aquí, para evaluar la productividad de este trabajador, se tenía que colocar las funciones de su puesto. Aquí están todas las funciones y ver, acá el jefe inmediato tenía que puntuar en qué porcentaje desarrollaba cada función de su puesto, porque en este caso se evaluaba el desempeño por productividad. Y más abajo ya vemos un ejemplo de la evaluación del desempeño por competencias, que para fines de esta organización requerían que, bueno, la Gerencia General solicitó hacer un mix entre la evaluación de desempeño por productividad, que representaba el 40% del porcentaje total, y que el otro 60% del 100% se vea representado por los resultados de una evaluación por competencias. Y aquí lo vemos, estas eran las 6 competencias del puesto entre cardinales o generales y específicas, y como vemos, como la metodología de Marta Ales,
se establecía el cumplimiento de estas competencias o no por los niveles que ALES propone. Al final se daba espacio para que se redacte cuál era la recomendación de formación continua para el trabajador, si la meritaba o no, los comentarios posiblemente del evaluador. Los comentarios del evaluado también es importante saber qué es lo que opina el trabajador respecto a su evaluación y ya las firmas de participación de cada uno de ellos. Y así hemos visto la evaluación de desempeño. Es todo por el día de hoy. Como hemos visto, hemos tratado de colocar todo. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Ya hemos visto entonces el día de hoy nuestra clase 4, evaluación de desempeño y gestión del talento. El día jueves vamos a tener nuestra última clase, que será compensaciones y beneficios, ¿ok? Entonces, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, conmigo sería todo por el día de hoy.